Bueno, lo que empecé a poner justo son la presión hidrostática capilar, la presión hidrostática que tiene un valor de recordado de 17 milímetros sobre mercurio, la presión hidrostática del intersticio, la presión oncótica capilar y la presión oncótica del intersticio, que quiero recordar que tiene un valor positivo o negativo dependiendo de qué lado está el vaso. Ajá, si está en la región arterial o si está en la región venosa. Si está en la región arterial, tiene un valor positivo de, quiero recordar, más 13 en la región arterial, y en la región venosa es un valor negativo que tiende a la reabsorción, pero no recuerdo. Pero esa es la presión de filtración neta. A ver, es que yo recuerdo que era de la... ¿Ya? Sí. Recuerdo que de la oncótica de los capilares era de 28 y del líquido intersticial era de 8. ¿Y de hidrostática? Ese sí no me acuerdo. ¿Apellido? Ulloa Gallardo. Daniel, ¿cómo te apellido? Casas. Muy bien. Los valores que mencionas no están mal, pero va a depender del extremo en que se encuentra el capilar. En promedio son 30 cc, 30 milímetros de mercurio para la presión capilar dentro del vaso, y en el intersticio es negativa, -3. La presión coroidosmática o oncótica es de 28 y el intersticio es de 8. Ahora, si hablamos del extremo arterial o del extremo venoso, ahí se modifica. ¿Vale? ¿No puedo volver a repetir? La hidrostática es de 30. Ajá, y La oncótica es de 28. Ajá, pero de intersticio. Es negativa de -3 y la oncótica del intersticio es de 8, ¿verdad, doctor? Sí. ¿Esto para qué me sirve? Para contestar la sexta pregunta o sexta o quinta. ¿Qué pasa con una persona que tengo proteínas bajas? Imagínate al señor Lobato, 57 años, 20 años tomando alcohol, de viernes y sábado, 3 caguamas de 1.9 litros, 20 años. Y el señor nota que se siente cansado, se siente mal, ha cambiado su actitud y sus características. Y resulta que el hígado es la principal máquina para producir proteínas. Como se le está quemando, porque el hígado, pues, ¿sabe cuántos mililitros por hora metaboliza el alcohol? Su pobre hígado, ¿no? 10 mililitros por hora. Una cerveza tiene 350 mililitros, dice. 350 mililitros en promedio. ¿Cuánto tiempo tarda en metabolizar esa cerveza? Si metaboliza 10 mililitros por hora. 35 horas, o sea, un día y piquito. Pero no me tomo una, me tomo 6. ¿Cuántos tiempo tengo para limpiarme? Entonces, más de una semana, y apenas está bajando, me metes otros 6, y entonces soy bebedor social cada semana. No tomo diario, pero cada semana. ¿Cuánto tiempo tarda? Entonces, el señor Lobato ya no produce proteína. ¿Cómo esperas verlo físicamente? ¿Edematizado? El paciente va a tener ¿Encaprichado? debilidad, va a estar débil, no va a presentar una masa muscular, bueno, va a disminuir y va a estar, si es extremo, va a estar débil. Ajá, Va a estar flaco, desnutrido, muy bien. Y pues si le hago un examen de orina, a lo mejor está bajo, no, tengo que descubrir. No, pero la proteína, aquí hay que tomar algo muy importante. Los capilares, dependiendo de dónde se encuentran, tienen una característica específica. Y en el glomérulo, las proteínas no pasan. Si pasan y estoy tirando proteínas y está sacando espuma, entonces tengo un problema renal. Y eso nos sirve. Llevar análisis clínicos. Eso cuando dan algo van a ver
que tira proteínas y no es normal. ¿Quién le mató al hermano? Va a tener edema. Va a tener edema. ¿Por qué, Andy? ¿Cómo te apellidas, Andy? Rivera. Rivera. Porque Muy bien, Andy, ahora sí. ¿Sí, doctora? Mendoza. Mendoza, ¿qué? Espinosa. Espinosa. Porque las proteínas que se encuentran dentro del plasma son las que generan la presión coloidosmótica. Entonces, si se pierde esa presión coloidosmótica, hay salida de líquido a través de los vasos sanguíneos. Excelente. Y entonces, doctora, sí, va a estar hinchado. Y la otra es que han visto a un paciente cirrótico. Que tiene la Están ascitis. panzones. Ellos son los autores de la parte célebre de personas célebres. Un hombre sin panza es como un cielo sin estrellas. ¿Cómo están las piernas? Hinchas. Cuando se exceden en los líquidos, se hinchan. Pero Están muy flaquitos. la doctora Andy lo va a tratar y dice, bueno, si está el líquido saliéndose, ¿qué tengo que hacer para disminuir esa presión hidrostática y que no salga hacia el tejido? Porque si es cierto, no tengo proteínas dentro del vaso y por lo tanto la presión osmótica, ¿qué hace? Es la que retiene, la que jala. Entonces, si yo no tengo proteínas, entonces tengo dos opciones, la A y la B. ¿Cuál quieres empezar, con la A o con la B? Con la ¿Cuál es la A? Veneno mata veneno. Si no tengo proteínas, Se les las pasa. proteínas. Después platicaremos en gastrointestinal que las proteínas es veneno para el hepatópata, porque las proteínas se metabolizan y producen amonio. Y entonces les das proteínas y después andan diciendo que hoy es lunes. Y cometen errores garrafales y que el mejor equipo del país es el América, y no es cierto. Se llama cefalopatía. Pero le puedes poner proteínas por la vena. Y bueno, ¿qué va a pasar? se va a recuperar la presión coloidosmótica. Se reabsorbe. Vas a jalar agua hacia el vaso. Entonces lo vas a deshinchar y le vas a poner un... ¿Qué más? ¿Cuál es la opción B entonces? Ya le puse proteína, ya jaló. Ya voy a jalar agua hacia el vaso. ¿Cuál es la otra opción B? Bueno, podría ser también administrar un diurético ¿Para qué? para tirar el exceso. Para tirar el exceso, muy bien. Entonces cuando están dando un buen tratamiento, entonces lo van a deshinchar y excelente, y entonces voy a tener un hombre. ¿Puedo dibujar? Sí, algo como que se me gusta dibujar garabatos. Me acuerdo de mis épocas en la prepa. Pintaba las paredes. Creo que le llamaban grafiteros. Y entonces están. Tienen una cara que se llama fase hipográfica. Tienen la cara así. Se llama fase hipográfica. Tienen un cuellito. Luego tienen unos bracitos. Una panza en matracio. Así, una panza en matracio. Panza de sapo. Y eso es lo que puede pasar. ¿Por qué intuimos todo esto? La importancia de poder conocer las presiones de sangre y la microcirculación. Si ustedes se identifican esto, podrán tratar no solamente los hepatópatas, podrán tratar la insuficiencia cardíaca. ¿Qué tengo que hacer con las presiones de sangre? Le van a pensar si le meto soluciones coloidosmóticas que llevan albúmina, ¿qué va a pasar con ese líquido? Imagínense, antes de que se me olvide, ¿cómo te apellidas? Martínez Acosta. Martínez Acosta. Ya voy, Domi, ya voy. ¿Cómo te apellidas, doctora? Yo, Mendoza. Mendoza. Espinosa. Me voy a retractarte este asterisco. Que sí tienes razón con las palabras chiquitas. Están desnutridos.
clima no me ha revelado participación. Lucina, imagínate que es un insuficiente cardíaco. La insuficiencia cardíaca es la incapacidad que tiene el corazón para poder bombear la sangre adecuadamente. Se cansa rápido. Ya quedamos que entre más se contraiga el corazón, consume más oxígeno. El trabajo externo y el potencial externo aumenta. Entonces, lo voy a cansar muy rápido. Imagínate, doctora, que el doctor Franklin es valiente y es tu paciente con insuficiencia cardíaca cuando su presión de eyección normal es de ¿cuánto? Normalmente 60%, pero ¿tú crees que él tiene una FEBI del 30%? Pobre cuate. Y va con el doctor Franklin porque la doctora Lucina cobra más caro la consulta y el doctor Franklin cobra 50 pesos. Es un trabajo, ¿vale? Pero el doctor Franklin aplica la estrategia de que, como el abarrote, gana poco pero vende mucho. Y entonces llega tu paciente conmigo y me dice: doctor, quiero un suelito porque me siento cansado, me siento fatigado, camino y me falta el aire. Pregunta número 1: ¿cómo crees que estén las presiones de Starling en ese paciente con insuficiencia cardíaca? No me digas valores, nada más dime cómo está la presión capilar dentro del vaso. Sí, esa es la imaginación. Ya cuando en algún momento los del hospital le dan una insuficiencia cardíaca, le dan hinchado, que se lo van a corroborar. Sí, pues dice que se encuentra disminuida. ¿Doc? Sí. Sí, pienso que también se encuentra disminuida. ¿Cómo te apellidas, güey? Marín. ¿Marín? ¿Alguien quiere responder? Se encuentra aumentada la presión hidrostática porque la sangre se acumula en los, por ejemplo, si fuera una insuficiencia cardíaca izquierda, como hablamos de un FEBI disminuido al 30%, los capilares a nivel del pulmón estarían pues sobresaturados de líquido y de sangre, entonces ese líquido que se queda porque no se bombea la sangre correctamente aumenta la presión. Muy bien, porque si yo tengo el 60% de una fracción de eyección y la fracción de eyección es para los dos, para el izquierdo y para el derecho, solamente saca el 30% y el resto ¿dónde está? Estancada. Y está estancada no solamente en el ventrículo, está estancada en el pulmón y está estancada en el tejido periférico. Entonces la presión hidrostática, Lucina, aumenta. Y entonces llega conmigo y él me pide: ¿por qué está fatigado? Porque no bombea la suficiente sangre que lleva oxígeno necesario. Entonces apenas camina y se cansa. Pero él quiere un suerito porque le dijeron que con un suero vitaminado con calcio. Entonces llega conmigo y le pongo 1000 de solución. ¿Qué crees que pase con tu paciente, Lucía? Muy bien, puede tener edema, ¿por qué? Porque al estar agregando mayor volumen, no está viendo esta aplicación se está viendo como excesiva, entonces el líquido empieza a salir hacia el espacio intersticial. Tienes razón, pero nos hace falta cerrar la aplicación fisiológica, doctora. Tienes razón, doctora, pero estamos en el punto fisiológico donde quiero llegar. Primero que las proteínas, por el tamaño de las proteínas, estas no solo no se pueden filtrar, sino que impiden que ciertos iones tampoco se puedan filtrar. Ok, pero yo estoy metiendo pura agua. Es más, la solución salina tiene cloro y sodio, no lleva proteínas. Y me agrego un Dextran, o ¿qué se llama? La multivitamínico, que muchos se ven que viene de 2 frasquitos, cuesta 150, y trae 5 gramos de glucosa. Entonces es más agua que solutos. Si yo aumento el volumen dentro del vaso, voy a aumentar la presión hidrostática. Y si mi presión hidrostática normal es de 30 y ahora tengo 40, la diferencia de presión de afuera, de dentro del vaso y externo es mayor. ¿Ok?
que no pierdo el principio del gradiente de concentración. Entonces el agua se va a ir hacia el intersticio. Se puede hinchar, sí, pero ¿qué le puede ocasionar el doctor Franklin al paciente? ¿Que te ayude? ¿Qué le puede pasar? Aparte de edema. Sí. El edema, sí, pero el edema es crónico, ¿no? El edema es crónico, no se va a formar de hoy a mañana. Pero algo sí se le puede pasar, sí. Se puede meter en problemas el doctor Franklin y la doctora Lucina va a pedir factura. Y no solamente la doctora Lucina, creo que se llama fiscalía. Bueno, yo pensaría que podría causarle también una hipovolemia. No, porque si yo tengo 5 litros y no se movilizan adecuadamente, pero tengo que le pongo otro litro más, son 6 litros. Hipovolemia es cuando tengo un volumen bajo. Pero es que no es, también aumenta, como no hay solutos, también aumenta la permeabilidad capilar. Se va, o sea, sale del vaso. Entonces ya disminuye el febril, bueno, la fracción de eyección neta, ¿no? Esa está disminuida, esta va a ser el 30 de lo que vemos. O sea, no puede ser, en este caso tú tienes algo que se llama hipervolemia, porque estoy poniendo más volumen que lo que yo tengo dentro de mi cuerpo. ¿Puedo generar daño renal? Si no funciona el riñón, no, de hecho el riñón es tu escape. Cuando platiquemos del control de la presión a través de los líquidos corporales, el riñón lo que hace es que tiene una llavecita que detecta cierta presión y se abre y empieza a orinar. Pero lleva un poquito de tiempo. ¿Qué le puede pasar? ¿Podría ser deshidratación? No, porque lo estoy sobrehidratando. O sea, pero si el agua va hacia el intersticio, ¿no podría haber un cambio de solutos ahí? Entre el intersticio y el capilar. No, porque lo que estoy pasando es pasando agua del intra al extravascular, y el extravascular tiene dos, o sea, forman parte del extravascular ambos. Sí. Lo que voy a pasar es meter más agua hacia esos riachuelos y a ese intersticio, y lo voy a aumentar, pero no se deshidrata. ¿Le vamos a subir la frecuencia cardíaca? Claro que tiene que subir la frecuencia cardíaca, porque tengo que aumentar para poder alcanzar ese, por lo menos ese 30%. ¿No? ¿Se da? ¿No tiene que ver con el sistema linfático? El sistema linfático es lentium. Él lleva cierta cantidad de... Lo que no se alcanza, por eso tengo un extremo arterial y un extremo venoso. En el arterial sale y en el venoso chupa. Y lo que sobra le toca al linfático sacar. Así funciona el aumento del sistema cardiovascular. ¿No? ¿Se da? ¿Ya? Bueno, podría ser que, bueno, si hay mucho volumen, también podría aumentar el volumen en el pericardio y impedir la contracción muscular. Que haya un derrame pericardio. Y por ende Necesita estar roto el pericardio, necesita estar roto el miocardio para que se saque el pericardio, o necesita estar inflamado el vena serosa para que se llene de agua despacio. ¿Qué opina usted? No. ¿Y qué pasa? Un edema pulmonar le puede comprometer la vida. Acá abajo se puede salir, no pasa nada, pero en el pulmón se la piscina. ¿Te lo digan? Ya concluí la introducción. ¿Hay algún espacio en nuestro cuerpo que no haya capilares? En las articulaciones. En las articulaciones. ¿Dónde más? En el tejido cartilaginoso. ¿Dónde más? El córneo, el cristalino. Por eso los trasplantes de estos son exitosos. Ya habíamos hecho este dibujo, ¿no? ¿No? Sí, esa la veo. Sí.
Este es mi capilar. Este es mi alveolo. Todo esto es mi pulmón. Aquí entra oxígeno. Mucha cantidad de oxígeno. Esto se llama presión alveolar. Aquí no hay tanto oxígeno. Entonces pasa de aquí hacia acá. Llega el eritrocito, se lo lleva y lo distribuye. El problema es que yo metí más agua de lo normal. Entonces yo tengo una presión capilar aquí, una ampolita aquí. Yo metí mucha agua. Toda esa agua, como el 30% no va a salir, Lucina, se va a empezar a estancar. Y el pulmón también es capilar, entonces va a empezar a aumentar la presión capilar aquí. En lugar del 30, hipotéticamente, porque el pulmón se comporta diferente, voy a poner más. Y entonces, ¿hacia dónde será el sentido del movimiento de este líquido? ¿No? Y entonces la presión capilar aquí va a aumentar. Y si aumenta, ¿hacia dónde va a ir? El alveolo tiene agua. ¿Sí? No, tiene agua. ¿Hacia dónde va a ir esta agua? Hacia el alveolo. Se va a meter aquí. Y entonces voy a romper la tensión superficial y el alveolo se va a colapsar. Cuando se empieza a meter agua aquí, desde aquí yo empiezo a sentir que me ahogo. Me hace falta el aire porque yo tengo receptores aquí, unos receptores de estiramiento, como vamos a ver, que van a detectar cualquier partícula que hay aquí. Cuando se empieza a meter aquí, no hay difusión. Se llama edema agudo del pulmón. ¿Qué digo? Y esto puede matar al paciente. El paciente alucina, lo podemos complicar más. ¿Sí? Entonces, noten ustedes la importancia y la gran relevancia que tiene en conocer a detalle, más bien entender a detalle las fuerzas de Starling y las características de los capilares. Si ustedes no dominan eso, doctora, entonces se les va a hacer fácil, les va a dar igual meter 1000 de solución, poner albúmina, independientemente de la persona, depende si está grandote le pongo 1000, si está chaparrito le pongo 500, cuando eso no es así. Actualmente la medicina de la alimentación va a enviar por objetivo. Y ustedes van a estar tomando todo el tiempo con este conocimiento, todo el tiempo. Ahora sí, apellido. Vamos a ver el capítulo de microcirculación, sistema linfático, intercambio de líquido capilar, intersticial y flujo. Next. Bueno, vamos a ver algo acerca de la microcirculación. Vamos a tener arterias, las arterias van a llegar a los órganos. Se van a dividir en arteriolas y las arteriolas. Y las arteriolas van a estar envueltas de un músculo liso continuo. De ellas van a salir las metaarteriolas. Estas no van a tener como tal el músculo liso continuo, solo van a tener ciertas partes que van a ser esfínteres precapilares. Esto va a ser como una llave. ¿Por qué? Porque el músculo, el tejido musculosa va a solicitar ese propio oxígeno. Entonces, si esto está en contacto con el tejido, de que está cerrado, porque no está el oxígeno, está abierto y ocupa más oxígeno. Aquí vamos a tener como más microscópicamente, vamos a tener una célula endotelial, va a ser una capa, y va a estar revestida de una membrana, va a salir su superficie. Vamos a tener como un espacio intercelular, que aquí va a hacer cambio de células liposolubles, como el agua, la glucosa, que vamos a ver más adelante, y ya que el oxígeno y el dióxido de carbono son liposolubles y se van a atravesar por la membrana. ¿Por qué? Porque la membrana es lipídica. Vamos a tener espacio intercelular y la célula endotelial, su grosor va a medir 0.5 micras y su diámetro de 4 micras. Eso va a permitir que pasen los eritrocitos. ¿Recuerdan cuánto miden los eritrocitos? 5 a 7. De 5 a 7, entonces perfectamente pasa. Vamos a tener también las vesículas de plasma lima o caviola,
En el libro dice que no hay como tal una función todavía descubierta para qué sirven, pues se asocian con la lengocitosis y la transitosis. Esas se pueden fusionar y crear un canal vesicular, que aquí encontramos. El espacio intercelular va a depender también del grosor y el tamaño, dependiendo del tejido. Por ejemplo, en el cerebro va a estar estrecho. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar agua, oxígeno y dióxido de carbono, no ocupamos proteínas. En el hígado va a ser más amplias, ¿por qué? Porque como ya vimos, ahí sí vamos a ocupar las proteínas, por ende ahí sí va a haber la difusión. En las de las membranas gastrointestinales, dice el libro que es como un punto medio, y las glomerulares del riñón van a haber fenestraciones. Esas son fenestraciones, van a atravesar todo el canal entre la capa endotelial, pero se van a dejar pasar agua, oxígeno y van a de carbono, no va a pasar proteínas. Claro. Bueno, vamos a hablar también de la vasomotilidad, que es la contracción intermitente de las metaarterioles y esfínteres capilares. O sea, como les dije, el tejido va a decir cuánto oxígeno requiere. Entonces, ¿eso de qué va a depender? De la concentración de oxígeno. Si tengo poco oxígeno en el tejido, se van a abrir. Como una puerta se abre para que esté oxígeno. Si no ocupo tanto oxígeno, pues se va a cerrar. ¿Esto qué va a pasar? Que va a haber periodos intermitentes más o menos. O sea, es como que están abriendo, cierran y ocupan más, o va a ser más rápido el abrir y el cerrar. Y esto va a aumentar la duración también. Cuanto abierto, cuanto la cerrada. Y eso que va a dar, pues más oxígeno al tejido que va a estar. Vamos a hablar del intercambio entre la sangre y el líquido intersticial. Tenemos el lección arterial, el venoso, y como las sustancias liposolubles como el oxígeno y el dióxido de carbono van a pasar por la membrana. Sin embargo, las sustancias hidrosolubles van a ocupar los poros, que es el agua, el cloro, el sodio y la glucosa. Aunque los poros son en la parte superficial del endotelio solo equivalen a 1 entre 1000, su velocidad va a ser rápida. El libro marca que el agua va a tener una velocidad de 80 veces el plasma, porque el plasma tarda desde el corte de aquí a acá, el agua ya se difundió 80 veces. Y aquí vamos a ver la permeabilidad. Como digo, esto depende también del tejido. La permeabilidad del agua es 1, por ejemplo, la albúmina en el tejido, en el músculo esquelético es de 0.001. Pero si hubiera sido en el hígado, pues sería contrario, pues haya más proteínas, y esto se va a dar por la diferencia de concentraciones. A más diferencia, más movimiento. O sea, si tengo en el tejido más dióxido de carbono y en el capilar más oxígeno, es más diferencia, más movimiento, y la ecuación que va a dar. ¿Cómo se llama usted? Pablo Belmostro. ¿Pablo Maestro? No. ¿Pablo qué? Pablo Belmostro. Ah, el Pablo Maestro. Pablo, ¿una persona enferma consume más oxígeno o consume menos oxígeno? ¿Qué cree usted? Sería más oxígeno porque los tejidos van a estar más como, o estás cansado, estás más estresado, el músculo y todo eso ocupa más oxígeno. Una persona enferma consume más oxígeno, o sea, la demanda es mayor porque está fisiológicamente anormal su proceso de nutrición. Cualquier enfermedad, la que quieras, consume más oxígeno. ¿Qué necesita hacer el tejido? Y es uno de los principios. El tejido gobierna su propio flujo sanguíneo local. ¿Qué necesita hacer el tejido para que llegue una mejor cantidad de oxígeno? Sería como la relajación en el aspecto que la contracción va a aumentar los esfínteres. Será como una relajación para que tus esfínteres estén más abiertos, más a menudo, la duración más hay una vasodilatación y puedas abrir las metaarteriolas. Las metaarteriolas es la parte de transición entre una arteriola y un capilar. Lleva un esfínter precapilar que tiene una musculatura en parches. Si baja el oxígeno por cualquier causa, la enfermedad, lo que va a ocasionar es que haya un mayor consumo de oxígeno y por lo tanto las arteriolas se abran. ¿Y cuál es el principio? ¿Qué pasa con ese flujo sanguíneo cuando la metaarteriola se abre? Pues va a pasar más seguido y por ende va a haber más intercambio de... Lo va a facilitar, ¿no? Porque se está manipulando uno de los factores determinantes de la velocidad y del flujo sanguíneo. Cuando yo hago, es menos resistente, es
más fácil que pase. Y entonces estás aplicando el principio de que, o el fenómeno de que, de vasomotilidad. Las contracciones intermitentes de una arteriola secundaria a los cambios de oxígeno se llama vasomotilidad. Hay que tenerlo muy en cuenta para cuando veamos control a corto plazo y a largo plazo de fibrosemias. Muy bien, Pablo, maestro. Sí, vamos a hablar rápido del intersticio y el líquido intersticial. El intersticio se va a componer de pruebas de colágeno y proteína. El colágeno va a dar la resistencia y el líquido intersticial va a hacer difusiones capilares. Cuando el líquido intersticial llega en contacto con el intersticio, se va a formar un gel. Este gel va a hacer que el líquido no fluya libremente y la difusión va a ser molécula a molécula. Sin embargo, va a tener una velocidad del 95-99% de un líquido que no se queda en gel. Vamos a tener también los reachuelos de líquido libre, que justo son los que vimos ahorita del edema. Cuando va a haber mucho líquido en el vaso, va a pasar, estos reachuelos se van a comenzar a llenar y va a haber el gel. Ya, espérame, todavía no estamos platicando. Todavía. Ganas de que estemos. Muy bien, Pablo Buenrostro. Aquí viene una pregunta interesante que nos compete a todos. El intersticio está compuesto por proteínas que se unen a glucosa. Ya en bioquímica no me acuerdo cómo se llama ese tipo de componentes, ¿cómo se llama? Exosa, ¿no? Que se unen, y esa es una glucoproteína, o sea, una proteoglucana. No nos vamos a meter en camisa de 11 varas. Y está compuesto por fibras de colágeno. Doctor Juan Pablo, tengo la cara como pasita. ¿Qué me conviene más? ¿Que me inyecte colágeno o que mejore los proteoglicanos? Yo diría que los proteoglucanos. Pero hay productos de colágeno, ¿o no? ¿No venden colágeno ¿Qué opina usted? ¿Colágeno o proteoglicanos? ¿Qué opinión? Acuérdate que no, las opiniones son bienvenidas, ninguna opinión es mala. Diría que es mejor colágeno, sin embargo, no se inyectaría como tal el colágeno. Bueno, lo que yo me acuerdo de la psicología le decía la doctora que inyectar colágeno no, sino mejor inyectar factores que permiten a los cloroblastos para que ellos se crezcan. Bien, porque si le inyecto colágeno, ¿cómo va a estar? Resistente, o sea, no va a ser dura, cartonada, como un email. Estoy alterando la estructura del intersticio. Si yo, ustedes son médicos y después van a discernir si le aplican o no aplican colágeno, ¿no? Pero voy a endurecer y voy a cartonar esto porque lo que más me interesa es tener un intersticio más laxo y hidratado. Entonces, ¿qué me convendría más? Los proteínas. ¿Cuál es el más abundante de los proteoglicanos? Ácido hialurónico. No lo estoy recomendando, pero es la base de la explicación de la medicina estética que está en boga, pero todo parte de mí. Si yo veo, ¿qué es lo que más en cara? Manos. ¿Te imaginas inyectar colágeno de manera indiscriminada? Me conviene mejor estimular fibroblastos para que produzcan colágeno, porque si lo inyecto así voy a andar con crisis crónica. ¿Qué más? ¿Ya sé todo? Bien. ¿Preguntas para Buenrostro? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Por qué se ríe, doctora? ¿Por el colágeno? Ya. Por Buenrostro. Bueno, vamos a pasar ahora a la filtración de los líquidos a través de los capilares. Esto primero tenemos que tener en cuenta que va a existir un movimiento del líquido por la membrana capilar y este va a estar regido por fuerzas como es la hidrostática y la coloidosmótica. Estas se pueden dividir en cuatro, que es la que ya hemos mencionado, que son las fuerzas de Stalin,
y van a determinar si el líquido va a entrar o salir del capilar. Bueno, la primera es la presión hidrostática capilar, que es la que tenemos aquí. Más adelante vamos a ver cómo es que funciona. También tenemos la hidrostática intersticial, la coloidosmótica capilar y la intersticial. La suma de estos nos va a dar el resultado de una presión de filtración neta. Pero para entenderlo mejor, les puse esta imagen. Está dividida en sí, es una misma, pero para entender que un capilar se va a dividir, digamos, en dos extremos, uno arterial y uno venoso. Pero primero definamos qué son las presiones. La hidrostática capilar va a ser aquella que va a forzar la salida del líquido por la membrana capilar. La intersticial va a forzar la entrada hacia dentro del capilar. La coloidosmótica capilar va a provocar la ósmosis hacia el interior. Ahora vamos a ver la diferencia. Y la coloidosmótica intersticial va a ser lo contrario, va a provocar la ósmosis hacia el exterior. Bueno, en el extremo arterial vamos a tener primero, no se ve, pero la presión hidrostática capilar va a ser mayor. Estos no son los números que tenemos en Guyton, simplemente es para dar un ejemplo. Va a ser mayor y se va a sumar con la presión que vamos a tener de la intersticial. Esto nos va a dar un valor de 35 neto. Mientras que en las presiones oncóticas del capilar más la intersticial nos va a dar un valor de 25. Sumado a esto vamos a tener una presión de filtración neta de 10 milímetros de mercurio. Ajá. Ahora, aquí es la presión que va a predominar, va a ser la hidrostática, es decir, que el líquido va a salir hacia el intersticio. Mientras que en el extremo venoso vamos a tener que la presión hidrostática capilar y la intersticial va a dar una suma de 17 y las presiones oncóticas capilar e intersticial va a ser de 25. Si hacemos la diferencia va a ser negativa, digamos. ¿Por qué negativa? Porque estas va a meterse. Entonces, la presión que aquí va a predominar va a ser la oncótica. Entonces, ¿qué habíamos dicho que era PFN? Presión de filtración neta. Esta va a ser ligeramente positiva en un extremo arterial y esto nos va a ayudar o va a favorecer, mejor dicho, la filtración neta por los capilares hacia el espacio intersticial. Ahora, la velocidad de filtración va a estar dada por el número y tamaño de poros, al igual que la cantidad de capilares. Para esto vamos a tener la ecuación de filtración igual al coeficiente de filtración por, ¿qué era esto? Presión de filtración neta. Bueno, ahora el coeficiente de filtración no va a ser más que una medida de la capacidad de la membrana capilar para filtrar el agua y esta se va a medir de milímetros sobre litros. Okay. ¿Qué es el coeficiente de filtración? ¿De qué depende el coeficiente de filtración? La presión de filtración neta es la diferencia entre todas las fuerzas que sacan y las que meten. Y la presión de filtración neta es ¿cuánto? El extremo venoso. ¿Y en el arterial? De 13 milímetros. Entonces yo sumo cuáles son las presiones que sacan la capilar la presión capilar hidrostática y la coloidosmótica intersticial. En el intersticio jalo agua y dentro del capilar la que saca es el capilar, es lo sumo. Y las que meten es la coloidosmótica y la presión capilar del intersticio, que es de -3.
Entonces hay una diferencia de 10, entonces en este orden por eso pasan los nutrientes del base del capilar hacia el intersticio y en el venoso es menor y por eso recoge los desechos hacia el sistema venoso. ¿De qué depende el coeficiente de filtración? De la característica de lo que se va a filtrar, de lo que va a difundirse, es decir, de la solubilidad de la sustancia. Sustancias liposolubles pasan, no hay problema, se llevan mismo en la membrana, pero las hidrosolubles se rechazan, como el agua. Pones aceite en el agua y se mezcla. Son como los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, móvil 2 y tercer grado. ¿Sí? No se llevan, se separan estando juntos. La gotita de aceite en el agua lleva no se junta, no se mezcla. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, jóvenes médicos? ¿Todo bien? ¿Podemos continuar mañana? Ya faltan 5 minutos. ¿Qué es lo importante hasta lo que hemos platicado hasta ahorita? ¿Cuáles son las presiones de Starling? ¿Cuál es su valor normal? ¿Qué es la presión de filtración meca? ¿Qué características tiene un capilar? Y la estructura de la microcirculación. ¿Sí? ¿Con rostro? ¿Ya? ¿Andy? Bueno, les agradezco mucho por su atención. Nos vemos mañana a las 7. Gracias, doctor. A las 7, ¿verdad? Ah, doctor, preguntarle que si ingresa a las 10, porque no vamos a tener. ¿A las 10 mañana? Si tiene la puede. disponibilidad. Déjame ver. Mañana es 5. ¿Es por aquí? ¿Por el que no hay ninguno? ¿Sí? Sí. Gracias. Sí.